todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es la diferencia entre los mandamientos, estatutos, decretos, leyes. A veces nosotros leemos eso y pensamos que es todo lo mismo, pero todos tienen diferencias importantes. Por eso quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los primeros 9 versículos que dicen así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la que van para tomar posesión de ella, a fin de que teman al Señor su Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo les mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como ha dicho el Señor, el Dios de sus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. De hecho, voy a adicionar una más, un término más, porque quizás cuando nosotros hacemos esa lectura, pensamos y creemos que es lo mismo. Mandamientos, estatutos, decretos es lo mismo, pero evidentemente no es lo mismo. Si la Biblia utiliza esos 3 términos y otro más que voy a utilizar, que es ley, los utiliza en un mismo versículo, es porque realmente está diciendo cosas diferentes en cada uno. No es que el escritor bíblico quiera llenar eso con palabras porque no tiene nada más que decir, entonces llenemos versículos ahí. No. Y quiero precisamente que trabajemos esa perspectiva en esta noche. El concepto de mandamientos, bueno, la raíz para mandamiento en el hebreo es el mitzvah, los mitzvah, que es la mem, la tetzade y la vav. Y ese término aparece muchísimas veces en el hebreo, aparece más de 180 veces. Y en el Pentateuco el mandamiento siempre va a estar dado por Dios, obviamente, siempre en ese corpus literario es Dios el que va a dar ese mandamiento, porque ese término mitzvah va a denotar una manera diferente o una manera específica de hablar, de que es la de un superior a la de un subalterno. Entonces fíjese que no es hágame un favor, se lo suplico, es que mire si usted quiere. No, sencillamente es una manera de hablar de un superior a un subalterno, y pare de contar. Los mandamientos en la Biblia pueden estar de dos maneras. Una es la prescripción y la otra es la proscripción. Cuando nosotros leemos que el mandamiento dice, por ejemplo, en el Levítico 23:41, haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Esa es una proscripción, una prescripción, ¿correcto? Es cuando el mandamiento se presenta como una orden, hagan tal cosa. O también puede ser una proscripción. La proscripción es cuando dice no haréis, como en el Éxodo 20:23, no haréis dioses ajenos delante de mí. Entonces prescripciones y proscripciones, ¿cierto? Pero de todas maneras, aunque ahora le acabé de decir que el mandamiento era una manera específica de hablar de un superior a un subalterno, tenemos que tener en cuenta que en la Biblia el argumento siempre va a ser el de la disuasión o el de la persuasión. ¿Qué significa eso? Que el Señor no obliga a nadie. De todas maneras, aunque es la orden de un ser superior a un subalterno, el Señor no obliga a nadie. Lo que hace el Señor en su palabra es siempre la persuasión, la disuasión. Persuadir es sencillamente intentar convencer a otro de algo con base en argumentos. Y eso es lo que el Señor siempre hace en su palabra. Yo coloco delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal escojan. Y eso es lo que el Señor va a proponer permanentemente en esos mandamientos, ¿cierto? Y los mandamientos, según el texto bíblico, deben ser escuchados. Ahí está, por ejemplo, Éxodo 15:26 o Deuteronomio 11:13, que el Señor plantea que esos mandamientos deben ser escuchados. Ahora, ese escuchar no es
sencillamente oír lo que están diciendo, es escuchar, es lo que ellos plantean ahí en ese mismo texto que leímos en el 6.4 de Deuteronomio, el famoso Shema o Shema, Shema Israel, Adonai Echainu, Adonai Echad, ¿correcto? Ese Shema es sencillamente escucharlo, pero guardarlo, correcto, y aparte de guardarlo, colocarlo en práctica. Eso es lo que el Señor pretende que nosotros hagamos con esos mitzvah, con esos mandamientos, escucharlos, guardarlos y luego colocarlos en práctica en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Pero infortunadamente, ¿qué pasa con los seres humanos? Nosotros los hombres los quebrantamos, ¿correcto? Y eso obviamente va a constituir un rompimiento del pacto que el Señor ha hecho con el ser humano, y eso se va a constituir en una transgresión y en una apostasía. Obviamente, entonces, vamos a terminar apostatando de la fe, negando la fe, cuando quebrantamos los mandamientos del Señor. Algunos textos que nos ayudan a eso son Números 15, voy a leerlo rápidamente, número 15, capítulo 15, versículo 30 y 31. Pero la persona que haga algo con soberbia, sea natural o extranjero, ultraja al Señor, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mitzvah, su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Ahí damos entonces cuenta de cómo el Señor, cuando nosotros quebrantamos esos mandamientos y se rompe esa comunión de Él, obviamente entramos a una apostasía, y lo que termina o lo que continúa para nosotros, infortunadamente, entonces será la destrucción. Los seres humanos tenemos la tendencia a abandonar los mandamientos del Señor. Eso nos dice en 1 Reyes 18:18. Pero bueno, infortunadamente el Señor sabe con quién está tratando. Quiero decirle que varios de esos mandamientos contenidos en el texto bíblico eran ampliamente conocidos en esa época, puesto que el texto de Deuteronomio 20 que nosotros estamos trabajando se va a colocar por escrito más o menos por ahí en el siglo X antes de Cristo, ¿correcto? Pero antes de él había una cosa que se conoce como el Código de Hammurabi. A veces la gente piensa que el pueblo de Israel no sabía que era no matar, no codiciar, ¿correcto? Y no tener Dios, hasta que el Señor ahí en el Éxodo 20 les comunica eso. No, ellos ya sabían eso. Ya sabían porque en el Código de Hammurabi era un rey que gobernó por allá en Babilonia, más o menos por allá en el 1800 antes de Cristo, ¿correcto? Y fue el fundador del Imperio Babilónico. Y el Código de Hammurabi es quizás el código más antiguo del mundo, no es el único, pero sí es el más antiguo. Hay otros, está el hitita, está el sumerio, está otros códigos, por ejemplo, como el egipcio, pero este es uno de los más antiguos y sobre todo es un monumento a la legalidad de la civilización de Babilonia en ese momento y de nosotros en la actualidad, porque curiosamente muchas de esas leyes están vigentes todavía, ¿correcto? Entonces alguien de pronto diría, uy, pero ¿cómo así? O sea que ya eso existía y entonces me estás diciendo que eso era de un rey Hammurabi. Perdón, pero Hammurabi, entonces, a ver, o sea, porque Dios no se los dio primero a Israel, sino que se los dio a otra nación, entonces pierden vigencia, no son tan válidos como pareciera. ¿Qué pasa ahí? No, tranquilo, no nos preocupemos. Antes, gracias al Señor, que el Señor ha estado obrando. 100% seguro que el Señor inspiró ese conocimiento y ese código legal a Hammurabi. Todo conocimiento y todo lo que propenda por la dignidad, por el respeto, por vivir una vida de bendición entre los seres humanos, todo ese conocimiento viene de parte del Señor. Así es de que no vamos a desprestigiar ni a menospreciar los mandamientos porque es que antes Dios ya se los había dado a otra persona. No, sencillamente gracias al Señor que Él ha estado preocupado y ha estado en relación con todos los seres humanos, aunque no sean Israel, aunque no sean del pueblo escogido de Él. No, el Señor siempre ha estado actuando con el ser humano en todas esas épocas. Tenemos que también tener en cuenta en cuanto a estos mandamientos que se dividen en casuísticos y apodícticos. Los mandamientos realmente no son solamente los que están allá en el decálogo divino. Decimos decálogo porque son 10 mandamientos, ¿correcto? No, realmente el Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos. Y muchos de esos mandamientos son casuísticos y otros son apodícticos.
Los mandamientos casuísticos son aquellos en los cuales se debe estudiar caso por caso para el cumplimiento, es decir, tiene que tener ciertas aplicaciones, ciertas condiciones para la aplicación de ellos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no matarás, curiosamente uno pensaría que el no matarás es un mandamiento apodíctico. Los casuísticos son los que, reitero, necesitan cumplir ciertas casuísticas, por eso se dice casuístico, caso por caso para su aplicación. El apodíctico es el mandamiento que no acepta una, digamos, interpretación, sino la literal. Entonces, a veces uno pensaría que el no matarás es literal y que otro mandamiento, por ejemplo, como el de guardar el día de reposo, eso es casuístico, pero es curiosamente todo lo contrario, porque habría que revisar cuál es el término que está ahí para no matar. En el hebreo hay como 5 términos para matar, mientras que el guardar el día de reposo sí definitivamente se guarda o se guarda, para de contar. Levítico capítulo 15, versículo 2, tenemos un ejemplo interesante y todos los versículos del 13 al 18 de un mandamiento que es casuístico, ya, caso por caso. Muy bien. Entonces le he dicho que hay mandamientos casuísticos y apodícticos. Pero tengamos en cuenta entonces que, como le dije, los 10 mandamientos no se dieron de una sola vez en el Sinaí. Hay mandamientos que están antes de Sinaí y hay mandamientos que están después del Sinaí. Los mandamientos son una construcción colectiva y progresiva. Ellos se van construyendo con el devenir del tiempo y en la medida en que se presenta la necesidad de ellos, ¿correcto? Entonces, cuando se presenta esa necesidad de Israel, dice, y bueno, ¿y cómo hacen los sumerios? ¿Cómo hacen los hititas? ¿Cómo hacen los caldeos? Y entonces empiezan a analizar toda esa legalidad de ellos, empiezan a importar lo que necesitan para ellos. Pero de todas maneras hay muchos mandamientos que, reitero, no se dieron en la época de Moisés tal cual se presenta ahí. Sencillamente el Éxodo 20 del 1 al 17 es sencillamente como digamos como un resumen, como una síntesis de ese aspecto, ¿correcto? Pero hay mandamientos que se dieron un poco después de Moisés. Hay otro aspecto que vamos a ver, y es que tengamos en cuenta algo. Los mandamientos están dados para que nosotros entendamos que absolutamente nadie puede cumplirlos. Qué curiosidad, ¿no? Colocar un corpus legislativo en el texto bíblico, pero para que tengamos en cuenta que finalmente eso nadie lo puede cumplir. Y eso es lo que se plantea en el texto bíblico. Solamente la gracia de Dios a través de Jesucristo es el que puede finalmente cumplir Cristo esos mandamientos de los cuales nosotros estamos hablando. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla mucho acerca de los que viven bajo la ley, ¿correcto? Es decir, yo tengo que entender que el único que puede cumplir esa ley es Cristo, que yo no. Pero cuidado, no puedo entonces tampoco tomar eso como una justificación para hacer entonces lo que se me venga en gana, porque finalmente, como no puedo cumplir todos los mandamientos, pues ¿qué hacemos? Ni me ha faltado. Muy bien. Hablemos un momentico de los estatutos. Recuerde que Deuteronomio 6, versículo 1 habla de mandamientos, estatutos y decretos. El término para estatutos es el término juká, que es la letra G, la letra Q y la letra G. Cuando hablamos de ellos en plural, entonces son los jukim. ¿Qué significa esos estatutos? ¿Qué son los estatutos a diferencia de los mandamientos? El término juká significa labrar, significa determinar. Se encuentra más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Y básicamente cuando el Señor habla de sus estatutos, está hablando de lo establecido, lo prescrito. Vamos mirando algunos textos que ellos nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 31, versículo 5 dice que no debemos beber mucho porque bebiendo de pronto olvidamos la ley de Dios. Entonces, estatuto es algo que nos está indicando que está preestablecido por Dios ya. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 47, versículo 22, ese texto está hablando de lo que pasó con José cuando el tiempo de las vacas flacas, ¿correcto? Y cómo lo único que él no pudo comprar fue la tierra de los sacerdotes. Génesis capítulo 47, versículo 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes recibían trigo del faraón y comían el trigo que el faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra.
Entonces, cuando dice acá, por cuanto los sacerdotes recibían trigo el faraón, aquí en el hebreo está el término juká, recibían estatuto. Entonces, el juká, el estatuto, básicamente es una ración, es algo que se ha concedido o que se ha asignado a alguien y que de eso no se puede disponer, ¿correcto? Por ejemplo, en el capítulo 30, versículo 8 del libro de Proverbios, el pan de mi ración o el pan de mi porción. Eso era una porción que se le daba a alguien, ¿correcto? En calidad de un subsidio, en calidad de un pago por un servicio prestado. Y eso era sagrado, de tal manera que el Señor dice, esto es juká, esto es un estatuto, esto no se puede cambiar, esto no se puede darle un manejo diferente. En el Éxodo capítulo 29, versículo 28 también pasó exactamente lo mismo con los sacerdotes de Israel en cuanto a que ellos también recibían una porción del sacrificio y eso tampoco se podía cambiar. Eso lo va a asegurar luego Levítico capítulo 7, versículo 36 o Levítico 10 del 13 en adelante. Entonces el juká es algo que ya está preestablecido, que ya está acordado y que de eso no se puede cambiar, no se puede variar. De hecho, el capítulo 23 del libro de Job, versículo 14 dice, Dios hará lo que ha determinado en mí. Es decir, el propio decreto, dice ese texto. Cuidado, yo no sé usted qué piense, cómo consiga usted el destino, ¿correcto? No creo que haya un destino para nosotros, es mi postura, me disculpa. No creo que haya un destino totalmente escrito y que de ese destino nosotros no nos podamos salir. Creo que sí hay un destino escrito, pero es un destino al cual yo le puedo decir sí o no. Eso es lo que está diciendo este texto. Dios hará lo que ha determinado en mí. Dios tiene definitivamente un juká, un estatuto para mi vida. Pero infortunadamente nosotros sí, por esa autonomía, ese libre albedrío que el Señor nos dio, podemos decirle sí o no a ese juká y tomar decisiones al respecto. Pero el Señor sí tiene algo establecido totalmente para mí. Amén. En el capítulo 14 de ese mismo libro de Job, dice en el versículo 5 que el Señor tiene juká, contados los meses del ser humano. La vida que usted y yo estamos viviendo está contada y el Señor sabe cuándo usted y yo vamos a morir, cuándo nacemos y cuándo morimos. Claro, reitero, eso también muchas veces puede ser cambiado. ¿Cuándo? Cuando yo tomo una mala decisión. Yo no puedo decir, vamos a ver si es hoy el día en que el Señor tiene para morirme o no y meterme de frente a un carro. Muy posiblemente pasen cosas fatales, ¿correcto? Pero sí, el Señor tiene un número de meses y de días establecido para mí y eso en la Biblia es juká. Mire la diferencia entre mandamiento y estatuto. ¿Qué otra cosa es estatuto en la Biblia? Las leyes de la naturaleza. ¿Cómo le parece a usted? Las leyes de la naturaleza en la Biblia se llaman juká. Por ejemplo, las que rigen la lluvia. Eso nos dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 26, o las de Jeremías 5, 22, o las del Salmo 148, versículos 5 y 6. Hay una cantidad de textos que nos habla de todas esas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando el Señor le dice que colocó al mar un estatuto y que de ahí no se saldrá. ¿Ya? O cuando llueve, cómo llueve, dónde está la nieve, etcétera. Todo lo que se plantea en textos como el libro de Job, capítulo 38, versículos 10, 11, los límites del mar, las leyes de la luna y de las estrellas. Todo eso en la Biblia es mandamientos, ¿cierto? Amén. Esas leyes no van a fallar, dice del Señor. El Señor dice, si esas leyes fallaran, también le fallaría a la descendencia de Israel. Las leyes de la lluvia, las leyes del relámpago, las leyes de los cielos, todo eso en la Biblia son juká, son estatutos, ¿correcto? También son estatutos en el texto bíblico las costumbres de las naciones. Eso nos dice en Levítico 18, 3, 30, Levítico 20, 23. Pero infortunadamente esas costumbres de las naciones que la Biblia llama estatutos, pues infortunadamente son prácticas contrarias a las expectativas divinas. O sea que el ser humano también nuevamente, cuando hablamos de los mandamientos, decíamos cómo el ser humano cambia esos mandamientos y se deleita cambiándolos, rompiéndolos, quebrantándolos. Y también el ser humano coloca sus propios estatutos, como, reitero, las costumbres de las naciones, ¿correcto? Que están
muy en contra de la expectativa divina, pero los pueblos la siguen trabajando. Eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 16, o la Biblia habla de los mandamientos de Onri. En este término, en este caso está el término Jucá, los estatutos de Onri y de Acab, que son contrarios al Señor. Ese término Jucá también puede referirse a los rituales de las fiestas, por ejemplo, las fiestas de la Pascua, Éxodo 12:14, o la Pascua, o la fiesta de los ácimos, en Éxodo 12:17, o la fiesta de los tabernáculos. Todas esas fiestas para el Señor en el texto bíblico son Jucá, son estatutos que no se deben cambiar. ¿Listo? Muy bien. Y el tercer aspecto del cual nos habla ahí son los famosos decretos. Ese término decreto es el término shafat, que es el término gobernar en el hebreo, decretar. Es la letra shin, la letra pet, y la letra pe y la letra tet, para los que quieren seguir esto en el otro idioma. El término decreto significa gobernar, significa regir, administrar justicia, decidir. No es tanto ese famoso decreto que nosotros estamos escuchando permanentemente y que la gente dice, yo decreto, y yo digo, y yo hablo. Discúlpeme, eso en la Biblia no está. El término decreto en la Biblia es una cosa totalmente diferente. El único que tiene esa capacidad de dar una palabra creadora es Dios a través de una creación ex nihilo, según algunos teólogos, ¿cierto? Pero este concepto de los decretos básicamente se refiere a esa capacidad que yo tengo de juzgar entre una cosa y otra, de administrar justicia, de decidir qué está bien y qué está mal, ¿correcto? Entonces, pero cuidado, ese juzgar no significa solamente el de constatar unos hechos y decir este hecho es delictivo o es legal, ¿correcto? Y en virtud de esa comprobación pronunciar una sentencia que sea una sentencia cruel, una sentencia vengativa y listo. No, no es eso. Porque curiosamente ese término shafat también significa acompañar. Y lo que estaba planteándose ese texto es sencillamente que nosotros tenemos esa capacidad. Cuando habla la Biblia de mandamientos, estatutos y decretos, que es lo que estoy planteando ahora, es esa capacidad de gobernar, de regir, de juzgar, de administrar justicia, de decidir entre uno y otro aspecto. Es decir, yo debería estar en la capacidad de mediar entre dos partes, ¿correcto? Génesis 31, versículos 51 al 53, o Éxodo 18, 16, o Números 35, 24, 27 nos van a plantear esos aspectos. Yo tengo, como siervo del Señor, que tener esa capacidad de mediar entre una y otra parte y mostrarme como pacificador, mostrarme como esa persona que dice, no, un momento, o sea, ustedes dos están acá que se mechonean, pero esperen, a ver, miremos cómo son las cosas. Si alguien viene y me habla agresivamente, no, un momento, calmémonos, respiremos profundo, porque ¿qué nos sirve a nosotros sencillamente ponernos en la misma dinámica de la otra persona? Entonces, ese decreto lo que está planteando es que debemos estar en esa capacidad de mediar entre dos partes para solucionar la situación que se está viviendo. Eso es lo que significa ese concepto de decretos: examinar, resolver asuntos. Éxodo 19:15, Levítico 19:15 también, 1 Samuel 3:13. Son textos que infortunadamente por el tiempo no los leo, pero que están ahí en el texto bíblico explicándonos de qué se trata el concepto de decretos en la Biblia. Cuidado, absolutamente siempre que nosotros decretemos, es decir, que examinemos, juzguemos, resolvamos un asunto, según el texto siempre tiene que ser a favor del débil, del inocente. Mire lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 8, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 32. Y dice así: tú oirás desde el cielo y actuarás, juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Aquí no aparece por ninguna parte el concepto del decreto en el español, pero en el hebreo sí está, y aquí se traduce como juzgarás. Aquí juzgarás a tus siervos, condenando al impío. Entonces, ese juzgar, ese decreto que el Señor nos ha hablado, reitero, no es tanto ese concepto como se ha manejado en la actualidad, sino que es esa capacidad que yo tengo de examinar, de juzgar algo,
de resolver asuntos. Y esa resolución tiene que estar a favor del huérfano, del débil, de la viuda, del desamparado. Jeremías 5, 28, 29, Proverbios 29, 14. Y por último quiero hablar del concepto de leyes, que es la raíz es la Torá, la Torá. Entonces hemos hablado de mandamientos, estatutos, decretos y leyes. ¿Qué son las leyes entonces? El concepto de ley significa instrucción, significa dictamen, decisión, significa enseñar. Ese concepto también es la raíz para el término maestro, una persona que enseña, ¿correcto? ¿Qué podríamos nosotros decir de las leyes cuando la Biblia habla de las leyes? Pues sencillamente que las leyes son una manifestación global de la voluntad del Señor que ya está fijada por escrito. Eso nos dice el texto de Oseas capítulo 4, versículo 6. Olvidaste la ley de tu Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mandamientos, estatutos, decretos y leyes? La ley va a ser aquello que cobija todo lo demás que le acabé de hablar. La ley, entonces, reitero, es esa manifestación global. Todo lo que le he hablado anteriormente va a ser cobijado en ese concepto de ley. Todo eso ya en esa época, obviamente, mucho de eso ya estaba escrito, ¿correcto? Y entonces lo que se conocía como Torá, como ley, era esa manifestación global de la voluntad del Señor que ya estaba fijada por escrito, mucho de ello, reitero, en el texto bíblico. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 10, dice: y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Parte de esa Torá, de esa ley de la cual estamos hablando ahora, se le atribuye a los profetas. Es decir, lo que los profetas enseñaban, interpretaban de esa ley, era ley. Estaba en el mismo nivel de ley de Dios. Fíjese lo importante. En la Biblia también hay algo muy importante en cuanto a la tradición sapiencial. En Israel hay un tiempo en el cual se habla de tradición sapiencial, que era una época en la cual estuvo muy vigente el conocimiento intelectual en Israel, que es la época de David y sobre todo de Salomón. Y ahí en ese momento se le tiene en grande a un personaje que es el sabio. Proverbios capítulo 13, versículo 14, dice que la Torá del sabio, es decir, la ley del sabio, es manantial de vida. Eso también lo habla en Proverbios 3.1, Proverbios 5.13. Entonces las palabras que planteaba el sabio también eran manantial de vida. También, cuidado, la enseñanza del padre de familia también era Torá, era ley. Proverbios capítulo 4, versículo 1 o Proverbios 4.11 también hablan de eso. La enseñanza del padre de familia estaba en el mismo nivel de la Torá, de la ley del Señor. Mire qué complicado, qué privilegio por un lado y qué complicado por el otro. Asimismo también, no solamente la enseñanza del padre, sino también la enseñanza de la mamá. Proverbios 1.8, Proverbios 6.20, habla de la enseñanza de tu madre y dice, eso está en el mismo nivel de la ley del Señor. Otros también que se les decía, lo que ustedes enseñan y lo que ustedes interpretan de la ley era a los sacerdotes. Era la misma ley del Señor, estaba en el mismo nivel. Vea qué delicado, porque nosotros también somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice el Señor, y por lo tanto, qué delicado es que lo que yo interpreto del texto bíblico, entonces tenga el mismo nivel de la ley, pero que no esté en ese mismo nivel. Es bastante delicado ese asunto. Sin embargo, Jeremías 18 habla de la instrucción del sacerdote. La instrucción no le faltará al sacerdote, y ahí cuando habla de instrucción en el hebreo está el término Torah, ley. Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice también que de la boca del sacerdote el pueblo va a buscar precisamente esa ley, esa enseñanza, ¿correcto? En Ezequiel 7:26 nos va a hablar del dictamen del sacerdote que era igual, idéntica, en el mismo nivel de autoridad de la ley del Señor. Estoy hablando de que el concepto de ley va a englobar todo lo que se conoce como mandamientos, estatutos y decretos. ¿Listo? En el Miqueas capítulo 3 versículo 11 dice que sus sacerdotes infortunadamente se torcieron y enseñan por dinero. Infortunadamente. No les interesa mucho el concepto como tal de la ley y el conocimiento, sino cuánto me das por lo que te enseño. Y eso es bastante grave, bastante lamentable. Y por eso a sus sacerdotes se les va a olvidar, se les va a acusar de haber olvidado la Torá del Señor.
Allá, eso está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Olvidaste la ley de tu Dios y la han falseado. Sofonías capítulo 3, versículo 4, Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley e hicieron caer a muchos israelitas, según Malaquías 2:8. Qué lamentable todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque colocaron en su interpretación una falsa ley. Y el pueblo les creyó porque finalmente, reitero, lo que el profeta, lo que el sacerdote planteaba como ley era ley y estaba en el mismo nivel de los mandamientos, estatutos y decretos. Eso era lo que se planteaba. Pero fíjese, todo esto que le he venido diciendo, definitivamente para nosotros hoy vale la pena que entendamos que nos plantea muchísimas cosas. ¿Por qué los seres humanos siempre intentamos violar los mandamientos, estatutos y decretos del Señor? Si la Biblia es muy clara cuando nos da una cantidad de datos tan importantes en cuanto a los beneficios y las garantías de la ley para el ser humano. Reitero que la ley es lo que engloba todo lo demás que le hablé. La Biblia en el Éxodo capítulo 13, versículo 9 dice que la ley es una señal en la mano y memoria de lo que el Señor ha hecho por el pueblo. Cuando yo conservo, cuando yo analizo y cumplo esa ley, sencillamente lo que estoy haciendo es que esa es como una señal para mí. Cuidado, peligro. Qué importantes son las señales cuando va uno en una carretera, ¿correcto? En la cual ni siquiera conoce. Es espectacular porque cuando yo voy por la carretera me guío mucho en esos letreros y confío totalmente en esos letreros porque digo, los colocaron por ahí, porque se necesitan, ¿correcto? Y me van a llevar a mi destino. Y puedo irme tranquilo de aquí a Bogotá sabiendo que hay una cantidad de letreros que me van a decir, es por este lugar. Entonces, la ley es esa señal que yo la tengo en mi mano, que está en mi memoria y que me ha hecho recordar permanentemente lo que el Señor ha hecho por mí. Eso me dice Éxodo 13:9. O también la ley sirve para conciliar entre los seres humanos, según Éxodo 18:16. Mire cuántas circunstancias nosotros estamos pasando, cuántas circunstancias nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, y una cantidad de problemáticas impresionante, ¿correcto? Y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo resolvemos ese conflicto? Y tomamos cursos de resolución de conflictos muy válidos y respetables. Pero definitivamente la ley es definitivamente un manual de conciliación entre los seres humanos, ¿correcto? La ley, por otro lado, en el Éxodo 18:20 nos dice que nos muestra el camino por donde el ser humano debe andar y lo que debe hacer. Esa ley entonces es como esos dos rieles del tren que no le permiten desviarse ni a un lugar, ni a un lado ni al otro, sino que ese tren va por donde debe ir. En el Éxodo capítulo 24, versículo 12 dice que la ley del Señor está puesta para enseñarnos. Qué importante es este aspecto. ¿Cuántos de nosotros estamos deseando? Yo me asombro mucho cómo la gente corre de acá para allá, cómo están pendientes del WhatsApp, de la cadena que me enviaron, para ver si definitivamente sí, para ver cómo lidio con el coronavirus, para ver cómo se pega, para ver. Y hay una cantidad de sed, de conocimiento, de guía, de aprendizaje. Y hay una cantidad entonces también de maestros que conforme dice el Nuevo Testamento, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Quiero presentarte un manual que te enseña según el texto bíblico y es sencillamente la ley. Esos mandamientos, estatutos y decretos sirven para enseñarte qué es lo que debes hacer. Por otro lado, el Salmo 119:70, cuidado, oh sorpresa, Salmo 119:70 dice que la ley trae alegría al ser humano. Oh, esto parece que fuera nuevo. Parece que fuera nuevo en cuanto a que, ¿cómo así la ley de Dios trae alegría a nosotros? Si cuando a nosotros nos hablan de ley, como que, sí, Señor, yo te quiero servir, pero hay una lucha muy fuerte en mí, ¿cierto? Y como que cuando se trata para el Señor hay unas situaciones bastante lamentables para el pueblo de Israel. Recuerdo en este momento, en Israel hay una ceremonia muy importante para los muchachos que es el Bar Mitzvah.
Bar mitzvah significa hijo de mandamiento y es una ceremonia que ellos hacen a los 12 años. Y eso es una cosa espectacular, ver esas bar mitzvah. Ellos contratan a músicos, camarógrafos, ese niño se viste de la mejor manera y sacan la Torá de allá de unos armarios que la tienen y al son de la música y luego la colocan ahí y él empieza a leer la Torá y ahí empieza a ser parte de la sociedad. Y cuando ellos sacan esa ley de ese armario, eso es como un pentecostés, esa gente se mueve, gritan, saltan, aplauden, en fin. Porque para ellos la Torá es el mejor regalo que Dios les ha dado. Qué genial que nosotros acá en Occidente pudiésemos entender esa parte. Por otro lado, el Salmo 119, 165 dice que la ley da paz al ser humano. Amén. Y evita que tropiece. Y evidentemente, cuando yo quebranto alguno de los mandamientos del Señor, yo me convierto en esclavo. ¿Se acuerda lo que dice el decálogo divino? Yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor no nos va a sacar a nosotros de la esclavitud y ahora nos va a decir, bueno, muchachos, aquí están esclavos, yo los voy a esclavizar de otra manera. No. El Señor nos dice, yo te saqué de la esclavitud y ahora te voy a dar ciertos parámetros para que te mantengas en esa libertad que yo te doy. Y ahí es cuando les da el decálogo divino. Cuando yo quebranto uno de esos mandamientos, sencillamente no estoy en paz. No estoy en paz porque estoy viviendo una vida de hipocresía, me estoy presentando con cara, y estoy viendo o estoy teniendo otra cara, ¿cierto? Y definitivamente, obviamente todos tenemos un yo real y un yo ideal, definitivamente es así, pero la idea de la Biblia es que ese yo real y ese yo ideal estén lo más cerca posibles del uno al otro, ¿correcto? Entonces, según el Salmo 119, 165, dice que la ley le da paz al ser humano y evita que tropiece. Fíjese, qué curiosidad. Nosotros buscamos la paz por todo lado, pero curiosamente lo que nos da paz a nosotros es estar precisamente en paz con Dios. En el Salmo 19, 174 dice que la ley es una delicia. Es una delicia, realmente es loco. Loco, yo pensando acá en que nosotros vemos esa ley de Dios como una pesada carga. Ya no puedo. Es que la ley me dice no codiciarás, pero es que me cuesta tanto no codiciar. Me cuesta tanto no tener otros dioses. No. Digámosle al Señor, yo quiero que tu ley finalmente termine siendo una delicia para mí. En el Proverbios capítulo 4, versículo 2 dice que la ley es una muy buena enseñanza. Amén. En Proverbios 6:23 dice que la ley es luz para mí. Gloria a Dios. Mire cuántos aspectos positivos tiene esos mandamientos, estatutos y decretos que el Señor ha dado para mi vida y para la suya. Paz, alegría, dirección, confianza, enseñanza. ¿Vale la pena observar la ley del Señor? ¿Vale la pena que nosotros tengamos en cuenta en nuestras vidas esos mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos da y que lo da precisamente es para nuestro propio bien? Yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más sabios y empezar a ver a Dios no como ese papá regañón que está ahí con el látigo listo para castigarnos cuando hacemos algo mal, sino que es ese que está ahí para enseñarnos, para motivarnos, para edificarnos permanentemente, ¿correcto? Eso es algo muy importante en la ley del Señor. Y vale la pena, entonces, que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero empezar a ver tu ley de manera diferente. ¿Por qué no lidiamos en esta noche con esa situación en nuestra vida y le decimos al Señor, Señor, yo quiero empezar a verte de una manera diferente? Yo quiero empezar a ver tu ley, tus mandamientos, estatutos y decretos de una manera diferente. No como esa camisa de fuerza, no como ese papá que está ahí listo para regañarme. A veces incluso ese concepto que nosotros tenemos del papá o de la mamá terrenales, eso también se proyecta en Dios, porque definitivamente esa relación que nosotros tenemos
con nuestros seres, también afecta esa relación que tenemos con Dios. Y como los vemos a ellos, muchas veces vemos también a Dios. Como vemos a nuestros líderes, también muchas veces vemos a Dios, pero no es adecuada. Entendamos que el Señor supera todos esos paradigmas, todos esos modelos de liderazgo, de paternidad, de maternidad. Para muchas personas se complicará muchísimo acercarse al Señor, porque ¿qué me voy a acercar si mi papá, que era como casi la figura de autoridad divina para mí, me violó? Y claro, obviamente va a ser bastante fuerte. Pero yo quisiera en esta noche invitarte a que en estos días de encierro podamos tener una evaluación de nuestras leyes o de las leyes del Señor que asumimos en nuestra vida, de esos mandamientos, de esos estatutos, de esos decretos que el Señor nos ha dado a nosotros. Y que podamos renovar una relación con Dios. Porque definitivamente la ley está ahí. Y la ley también se constituye en el destino escatológico del ser humano. Es decir, que la ley finalmente va a ser la que nos va a juzgar y condenar a nosotros. Muchas veces nosotros en el cristianismo católico, sobre todo con un corte neotestamentario de interpretación bíblica, decimos es que obviamente Dios, Jesucristo vino a abolir la ley, la gracia, y leamos Gálatas. Cuidado, tengamos muy en cuenta qué fue lo que se abolió realmente, porque la ley del Señor está vigente y esa ley, reitero, se constituye en el destino escatológico del ser humano. Entonces yo le motivo, mi amado hermano, para que hagamos las paces con esa ley de Dios y que empezamos a verla como ese gran regalo que el Señor nos dio.